Mi mamá, cuando yo tenía 6, 7 años, decide irse y yo me quedo con mi papá. Mis tías, las hermanas de mi papá, todo el tiempo me estaban atacando. Todo el tiempo. Papá, me invitaron a un concierto, no vas. Papá, me invitaron a una fiesta, no vas. Papá, nunca. Le dijo, vela a dejar a la casa, por favor. Me ofrecieron así un polvito blanco. No pasa nada. Tú pruébalo, tienes que probar de todo. Y ahora tú te tienes que hacer responsable. Lo que llevas ahí en el vientre es tu hijo y es tu responsabilidad. ¿Quieres que algún día, si llegas a tener un hijo, sufra lo que sufriste tú con tu madre por esta botella? Y dije, tienes toda la razón. Se acabó, se acabó. Queridos amigos, nos encontramos en una emisión más de Historias de Vida y déjenme les digo que el día de hoy tengo una invitada especial, una mujer resiliente, una mujer que ha logrado superar muchísimas cosas en esta vida y que la verdad es que yo la veo como un ejemplo de vida y una mujer que inspira, claro, a otras mujeres por todo lo que le ha tocado vivir y también por el trabajo que ha desempeñado. Ella es fundadora y directora de INADEN, aparte de todo es activista. Se encarga de trabajar en pro de que, pues bueno, más bien no en pro, en contra de que no existe el maltrato para los pequeños. Y bueno, desarrollas más actividades, querida amiga, pero el día de hoy estás aquí con nosotros para platicarnos un poquito acerca de su historia de vida y cómo esa historia de vida de repente es parte de lo que nos marca para el éxito o para el fracaso, y en este caso fue para el éxito porque has sabido transformar todo lo negativo de tu vida, a lo mejor algo positivo, y lo has encauzado yo creo que de manera correcta y lo más importante que a veces lo has hecho, o la mayoría del tiempo lo has hecho sola. Alejandra Romo, muchísimas gracias, directora y fundadora de INADEN. Está con nosotros, te agradezco que nos acompañes. No, al contrario, siempre un honor platicar contigo. Y pues bueno, decirte que es la primera vez que cuento mi vida, la primera vez que cuento por qué soy quien soy, cómo llegué hasta donde estoy en el tema personal, en algo tan duro que fue para tu servidora, y te lo agradezco porque me has dado la confianza y porque a pesar de tantas peticiones que me han hecho para contarlo, siempre había estado renuente a hacerlo. Y a ti hoy te vengo a contar esa historia de vida que pues nunca me había atrevido. Hoy lo hago por la confianza que has generado en mí a través del tiempo, amigo, y a través de conocerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ale. Y fíjate que lejos a veces de exponer a la persona es importante porque, bueno, tú como ese referente que te has convertido para mujeres, porque has estado en eventos galardonada, has estado pública en revistas también, tu trabajo obviamente habla de lo que tú haces. Y de repente la gente, yo siempre les digo que vemos ya nada más como lo automático, lo bonito que existe en la vida, y no sabemos todo el camino que hemos recorrido, ¿no? Y también hay personas que de repente cuando les toca vivir algo, ponen ese pretexto, ¿no? Decir, yo no pude porque mi papá me pegaba, y yo no pude porque mi papá o mi mamá tomaba. Entonces agarramos de pretexto todo eso que a veces podríamos agarrar como una herramienta para poder salir adelante. Pero bueno, ustedes se van a enterar con esta plática o van a saber cuál es la historia de Alejandra Romo. Alejandra, me gustaría que me dijeras cómo fue la infancia de Alejandra Romo. Pues una infancia difícil, te podría decir que muy difícil. Sin embargo, siempre he creído que cuando más te quejas o cuando más peor te sientes, no voltees a ver lo que no tienes. Voltea más bien a ver lo que otros no tienen. Okay. Entonces, creo que todo tiene un porqué. No hay una causa, simplemente eso fue lo que me tocó vivir. Y
Pues hablando de mi infancia, te puedo decir que mi infancia fue una infancia muy difícil. Fue una infancia, para mí, regresando a esa niña de 1, 2, 3, 4 años, fue una infancia difícil. Viví mucha violencia física, mucha violencia emocional. Pues lamentablemente mi mamá siempre fue partidaria de una educación a golpes, ¿no? Que a golpes es como se educa. Y hoy entiendo que es porque a ella la educaron de esa manera, o la educaron peor quizá. Entonces fue una infancia llena de golpes, llena de violencia, llena de alcohol, marcada por el alcoholismo, en este caso por parte de mi mamá. Y pues bueno, en esa infancia mi mamá decide separarse, decide irse. Cuando yo tenía 6, 7 años, decide irse y yo me quedo con mi papá. Oye, en ese momento que tu mamá decide irse, ¿cómo marca obviamente tu vida esa situación? Porque a veces decimos, bueno, en este caso que tu mamá a lo mejor como padecía de esto del alcoholismo, a lo mejor tenía una forma de educar que será una forma como que antes los papás pensaban que era lo correcto, porque como dices, a lo mejor ellos lo vivieron y nada más van pasando, ¿no? La estafeta. Pero, por ejemplo, para ti fue una liberación, a lo mejor decir, mi mamá ya se fue, por lo menos dejé de sufrir ese maltrato, o si a pesar de que lo vives, llegaste a sentir como esa ausencia de decir, híjole, mi mamá la quiero, ¿no? Porque eras una niña y al final de cuentas, sea como sea, pues a veces es lo único que me tocó vivir y agarro o amarro, aunque sean cosas malas, ¿no? No, yo creo que siempre fue un cariño inmenso a mi madre. Siempre fue como ese ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te vas? No importa que me pegues, no importa que tomes, pero yo te necesito, mamá. Porque al final, una criatura de 4, 5, 6 años siempre va a necesitar a una madre, ¿no? Y yo hoy lo veo con mi hijo, que tiene 13 años, y yo creo que la madre es fundamental. Más que el padre, porque el padre se dedica a trabajar, se dedica a proveer, ¿sabes? Y la madre es quien contiene, quien cuida, quien nutre, quien te lleva por la vida. Entonces, en este caso, para mí, el perder a mi mamá a esa edad, a una edad tan crítica, pues me hizo sentir desolada. Yo creo que la palabra es desolada, porque no sabía qué hacer. Mi papá estaba pues viviendo lo mismo, mi papá estaba viviendo un altibajo emocional porque finalmente pues también se fue su esposa. Digo, lo mejor, eso lo quiero aclarar, lo mejor que pudieron haber hecho es separarse, porque no se llevaban bien, ¿estamos de acuerdo? Eso siempre lo voy a agradecer. Pero se quedan dos personas rotas juntas. Pero, y aquí 2 personas que somos mi papá y yo, y mi mamá se va. Entonces mi papá me lleva a vivir a casa de su mamá, de mi abuelita, que yo creo que es quien toma o quien adopta este rol o esta figura materna, porque pues siempre lo voy a decir, la única que me quería en esa casa, la única que veía por mí en esa casa, pues era mi abuelita. Esto fue a los 6 años. 6 años. Oye, en ese periodo de los 6 años, ¿cómo te veías? ¿Tú eras una niña que en realidad estaba como rota por dentro, sufriendo? O sea, no eras una niña que dijeras en ese momento, una niña feliz, así, o sea, que disfrutaba de momentos placenteros como la mayoría de los niños a esa edad, ¿no? Sí, había mucho sufrimiento, mucho. Pero fíjate que... Y llegaste a algo peor, porque llegaste a sufrir con la familia paterna también. Así es. No con tu abuela, pero Así sí con las tías. Sí, no, mis tías eran cosa de cuidado. O sea, yo creo que, fíjate que ya en retrospectiva, analizando, no sé quién haya hecho más daño en mi infancia. Si mi mamá, por haberse ido, que al final pues simplemente no estuvo, o mis tías, las hermanas de mi papá, que se encargaron de destrozarme la autoestima, la alegría por vivir, mi personalidad,
yo creo que no sé qué fue más difícil. ¿De qué se agarra una niña a los 6, 7 años? Por ejemplo, ¿tú qué te sostuvo para decir, oye, me mantengo acá? Porque al final de cuentas hay muchos casos en la actualidad que hay pequeños cuando no saben asimilar estas situaciones que llegan a desembocar en cosas muy negativas. Alejandra Romo, ¿en qué te sujetabas para decir, híjole, estoy viviendo esto, pero pues aguanto, ¿no? En el amor que le tenía a mi padre. Ok. O sea, mi padre era o es tan importante para mí y en mi vida, es una figura tan importante que yo creo que todo lo que aguanté de violencia emocional, física, en algunas ocasiones también me violentaron físicamente, pero era más violencia emocional, era más violencia psicológica. Todo el tiempo me estaban atacando, todo el tiempo. Y se referían a mi mamá de una manera que decías, una niña de 6 años no entiende ni siquiera lo que estás diciendo, ¿sabes? Claro. Entonces, pero todo el tiempo eran ataques, 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 ataques. Y mi abuelita, pues a la edad que tenía, lo único que le quedaba era decirme, voltear con los ojos vidriosos, llorando, me decía, no les hagas caso, hija, están locas. Yo te adoro y tú eres la más chiquita de mis hijas, nunca se te olvide. Y lamentablemente, entre las manipulaciones que tenían esas tías, estaba el darme a entender a esa edad que si yo le decía algo a mi papá se iba a morir. Entonces, por un lado, yo no le puedo decir a mi papá, por un lado no está mamá. Entonces, aprendes a sobrevivir en un entorno totalmente violento. ¿Y qué fue lo que me sacó adelante? La resiliencia y el hecho de decir, algún día les voy a demostrar que esta niña a la que hoy, porque se los dije alguna vez, teniendo yo 7 años más o menos, les dije, nada más no olviden una cosa, algún día voy a crecer y ese día me voy a defender. Ese día sabrán de lo que soy capaz. No sé si fue eso, el orgullo, la resiliencia, el hecho de decir, algún día se van a dar cuenta de lo que me están haciendo y yo voy a salir adelante por el amor que le tengo a mi padre y voy a ser el orgullo de mi padre que logré todo lo que logré, porque pues todo el mundo me dice, inclusive las mismas psicólogas, psiquiatras me dicen, es que realmente con tu historia de vida, digo, si nos vamos a detalles, no te cuento detalles porque sé que es una entrevista, pues no nos podemos extender, pero lo que te puedo decir es que me refieren, era para que tú hubieras acabado drogadicción, alcoholismo, ambas, o suicidándote. Claro. Te digo, hay niños que a lo mejor dicen, yo ya no quiero vivir acá, ¿no? O sea, ya no quiero vivir esto y tomas otras salidas o intentas tomarlas y en tu caso, a lo mejor sin conocer este término o saber lo que era la resiliencia, lo estabas aplicando, ¿no? Y decir, voy a tomar fuerza para lograr hacer otras cosas. ¿Cuánto tiempo vives con pues con este maltrato de las tías, a lo mejor de lo que estabas pasando con tu mamá? ¿Cuánto tiempo te pasas así, Alejandra? Yo fueron como de los 6, 7 a los 12. A los 12. Oye, ¿eras introvertida? ¿Cómo era? Era muy extrovertida, ¿eh? Ok. Y te puedo decir que con ellas hasta rebelde. ¿Sí? O sea, nunca... Porque ya me tenían hasta el gorro. O sea, Ajá. ya era... Sí hacían mucho daño, pero yo también aprendí a no dejarme. O sea, eras una niña fuerte desde pequeña. Claro, porque si no lo hubiera sido, pues a lo mejor otra cosa hubiera sido, ¿no? Sí. Oye, ¿y en la escuela? ¿Aplicada? Siempre. ¿No? ¿Sí? Siempre fui. Yo creo que fue mi refugio principal. Okay. El estudio. Siempre fui de 10, siempre fui de primer lugar, siempre fui de estar en la escolta, de todo. Ya cuando entro yo a la prepa y la universidad, ahí sí ya. Okay. No te puedo decir que haya sido el primer lugar, pero siempre, yo nunca supe lo que es un extraordinario, por ejemplo. Okay. Siempre sacaba buenas calificaciones. Y siempre, fíjate, mi papá nunca, creo que 2 veces en su vida me llegó a levantar la mano y fue por situaciones que yo sí me volé la barda. Pero mi papá siempre fue de la idea de no
pegarme. Nunca me pegó. No me regañaba. Me decía, tú sabes lo que me cuesta pagarte la escuela. O sea, la tu papá aprovechas todo lo o no. contrario a mamá. Ajá. Si la aprovechas o no, hija, esa ya va a ser tu decisión, porque es tu vida. Entonces, yo por no ver esa cara de decepción en mi papá, no reprobaba. ¿Me explico? A lo mejor sí era muy relajienta y le echaba yo desmadre en la escuela y lo que quieras, pero no reprobaba una materia. ¿Por qué? Porque yo no le podía fallar a mi papá. Duele más cuando yo creo que tienen esa confianza y te lo piden de manera bonita que cuando hay un golpe y dices, ahora a propósito y te va, ¿no? Exactamente. Oye, Ale, y tu momento más feliz que recuerdes de no sé, de los 3 años a los 12, antes de que se independizaran. De los 3 a los 12. Pues yo creo que había momentos en los que disfrutaba vivir ahí, a pesar de la violencia de mis tías, pues con mis primos, el salir a jugar. Yo me reía mucho, me acuerdo, me reía muchísimo, porque como yo siempre tuve sobrepeso, obesidad, me acuerdo que mi papá me regaló una avalancha. Y cuando me subí a la avalancha se rompió, porque no me aguantó. Entonces mi papá fue y compró una tabla así de gruesa y la hizo avalancha. Okay. Le hizo los hoyos, las llantas, los tornillos, todo, y la hizo avalancha. Entonces me acuerdo que éramos todos los vecinos y todos mis primos, todos nos subíamos a la avalancha. Y yo iba manejando y eran unas carcajadas, amigo, que de repente frenaba, yo a propósito también de mal hora, frenaba y ahí íbamos todos para adelante, ¿no? Halloween, yo creo que los momentos más felices, porque en ese entonces pues jugábamos en la calle, parábamos los carros con una llanta, nos aventaban monedas para atrás y ahí íbamos todos corriendo por las monedas. Entonces pues mis primos veían, ellos inclusive también por la educación de mis tías, también llegaron a incurrir en ese bullying, como hoy se le llama, pero al final éramos niños. Claro, porque al final de cuentas te iba a decir 24, 25, 26, 30. Ya sabes lo que hacen, sabían, ¿no?, lo que hacían. Claro. Pero mis primos eran de mi edad, más o menos. Y que aún así, a veces uno niño, o tú a lo mejor en este caso decías, a lo mejor son cosas que vives y que hasta ahora que lo haces consciente, dices, se pasaban de lanza, cañón, sí, ¿no? Pero en ese momento a lo mejor dices, pues me regañaban o me trataban así, como que lo sobrepasas o lo disculpas de cierta manera. Si lo ves normal. Exactamente. Lo normalizas, porque el tema con la violencia, si hubiera sido en esta época, pum, un foco rojo y claro, algo que me saquen de ese entorno. Pero en ese entonces lo normalizas. O sea, estaba tan normalizada la violencia y que no había esa concepción del daño que le puedes generar a un niño o a una niña a esa edad como la hay hoy en día. ¿En algún momento, Ale, te llegaste a sentir como a creerte esas palabras que dices, a lo mejor fueron palabras despectivas, donde trataban de minimizarte o de hacerte sentir mal tanto físicamente como emocionalmente, de decir, eres a lo mejor gorda, eres tal, sí, eres tal, eres tal? ¿En algún momento te llegaste a casar con claro, con esas ideas, sí, o con esas palabras más bien de tus tías? ¿Sí? Sí, es que al final te marcan, emocionalmente te marcan para toda la vida, te marcan. Okay. Entonces, le pegan tanto a la autoestima que llega el momento en que no tienes autoestima. Okay. Entonces, de eso te das cuenta en retrospectiva, ya cuando a veces dices, pues sí, o sea, mis novios, pues todos eran alcohólicos, todos eran agresivos, y yo lo veía normal. Pues claro, ¿por qué? Porque vienes de un entorno donde la violencia es algo normal. Sin querer vas atrayendo eso. Entonces tú vas atrayendo eso. ¿Por qué? Porque no te la crees, porque no. Y entonces yo empiezo a trabajar mucho en este rollo de constelaciones familiares, yendo al psicólogo, al psiquiatra, o sea, allegándome de todas las herramientas posibles
Para poder sanar. Para dar ese brinco, para sanar. ¿Y sabes qué es lo más importante, amigo? Que yo rompí con ese patrón familiar. Yo rompo con esa historia. Yo soy el parteaguas en las generaciones antes de mí y la mía. Fueron generaciones violentadas, fueron generaciones marcadas por el alcohol. A partir de mí, Mateo no ha tenido un solo golpe. Mateo jamás me ha visto tomada porque no tomó. Y Mateo vive en un entorno total y absolutamente de paz, de tranquilidad, de felicidad y en un entorno donde no hay golpes, no hay gritos, no hay absolutamente nada. Entonces hoy sé que gracias a todo lo que viví y a lo que sufrí, hoy todas las generaciones, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, ya no van a vivir lo que yo viví. Claro. Y eso es algo que me dice, hiciste lo correcto, hiciste bien. Oye, Ale, antes de pasar a esta etapa actual, ¿qué es lo que pasa? A los 12 años, eres una mujer que desde pequeña, que rara vez pasa en la gente, que tenemos a lo mejor bien determinado qué es lo que queremos ser de grande, porque al final de cuentas, pues a veces soñamos, ¿no? Que no, yo quiero ser médico, veterinario, y ni siquiera tenemos la sangre para ser veterinarios, pero bueno, creamos una vida imaginaria. Tú sabías y tenías presente que querías ser abogada. Así es. Ok. Yo desde la primaria me preguntaban, ¿qué vas a ser? Abogada. Ok. Empiezas, ¿cómo fue tu adolescencia? Me dices que a lo mejor ya en la juventud te empezaste a trabajar desde los 13 años. Sí. Y empezaste a ganar tu dinerito, ¿no? Sí. Yo, mi papá me enseñó, o sea, siempre, por eso le reconozco tanto a mi papá, porque él fue el que me enseñó todo lo que sé. O sea, él es el que me enseñó esta fortaleza, me enseñó el sentido de la responsabilidad, me enseñó el sentido de hacer las cosas bien, me enseñó las cosas de frente y di las cosas de frente, no atrás, y actúa de la mejor manera porque si no se te va a regresar. O sea, él me enseñó todo lo que sé. Y en ese sentido, de los 6 años yo creo que antes, 6 años que yo decido ser abogada, yo 6 años, luego viene la secundaria, puro 10, la escolta, todo el rollo, ¿no? Entro a la prepa, ¿no? La adolescencia. No, bueno. Mi papá, fíjate, me tenía bien controlada, ¿eh? En ese entonces no había celulares. Sí, claro. Yo tenía que estar en mi casa porque sabía que mi papá me iba a hablar para saber que ya había llegado de la escuela. Ajá. Entonces, papá, va a haber una pijamada, no vas. Papá, me invitaron a un concierto, no vas. Papá, me invitaron a una fiesta, no vas. Papá, nunca. Fue la manera como si yo no estoy, porque él todo el día estaba trabajando, pues entonces la forma en la que te puedo tener controlada es teniéndote encerrada en la casa, ¿no? Llega el último año de prepa y yo empiezo a trabajar con mi papá desde los 13 años. Me llevaba a los eventos. Entonces me daba 100 pesos, ¿no? La noche. Yo con esos 100 pesos me sentía, no, hombre, lo máximo, ¿no? Lo máximo. Entonces ya, me acuerdo una vez, le digo, papá, quiero un perfume. Pero yo quería un perfume de marca, ¿no? Ok. Y me dice, ¿cuánto cuesta? Le digo, no, pues como 800 pesos, algo así. Me dice, ok, yo te pongo 100 pesos, pones lo que has trabajado y ves aquí en la esquina, hay una tienda donde venden imitaciones de perfume, una muy famosa. Ajá. Donde hacen los perfumes. No Okay. digo la marca para qué. Pero ahí, cómprate el que quieras. No, papá, pero yo quiero el original. ¿Quiere el original, mija? Sí, bueno, mija, pues entonces chíndele. Porque las cosas en esta vida cuestan y las cosas se ganan. ¿Quieres el original? Trabaja para comprarte el original. Yo te pongo para que te compres el de ahí. Y así fue. Entonces,
Yo empiezo a trabajar con él. Oye, Ale, perdón, ¿tú qué piensas de esa postura que a veces los papás tienen y que en la actualidad de repente se ha perdido, ¿no? Porque a lo mejor tus papás, igual que los míos, fueron los encargados de decirnos, tienes que trabajar y la ética y los valores y que te cueste trabajo y todo eso. Y de repente ahora los papás en la actualidad a lo mejor suelen ser un poquito más suaves, ¿no? Como, no, que mi hijo no pase esto y que esto. Y se encargan a veces de dar o de tratar de facilitarles la vida de lo que a veces a nosotros nos tocó ser un poquito más difícil, ¿no? ¿Tú qué piensas en esa postura? Porque a ti te enseñaron a decir, bueno, ¿quieres un perfume de marca? Entonces ya te lo compraste, Sí. ¿no? Esto es lo que hay en casa y yo te lo doy. Y Sí. si tú quieres algo, ¿qué piensas de esa postura de los papás actuales con los papás de a lo mejor que te tocó a ti? Yo creo que la forma en la que me educó mi papá, para mí, Alejandra Romo, y siempre lo he dicho, es la mejor manera en la que me pudo haber educado. Ok. Porque soy independiente, porque soy responsable, porque soy una persona que trabaja, porque soy una persona que gana lo que quiere, hace lo que quiera con mi dinero. ¿Me explico? Claro. Nunca le tuve que estirar la mano a mi padre para que me diera, porque él siempre me enseñó a ganarme las cosas por mí misma. Entonces, yo, por ejemplo, veo hoy con Mateo y hago lo mismo, ¿eh? Mateo se va a trabajar con su abuelo. Ok. Mateo se va a trabajar con su papá. O sea, si tienes ese campo ¿sabes qué? de amor, vas rompiendo con él, obviamente con él nunca un maltrato, no vas a ver una mamá que tome, no vas a ver algo así que a ti no te gusta, o sea, creándole un entorno de armonía, pero sí te estoy enseñando a trabajar, a tener valores y a las cosas que claro que sí fueron para mi vida buena. Claro, Okay. límites. A ver, a mí no me hables así. Y a ver, no, mamá, que quiero esto. No. Mamá, ¿cómo crees que voy a llegar a la secundaria con un teléfono, con un Tamagotchi? Pues es lo que hay, hijo. ¿Quieres el de la último manzanita? iPhone. El último iPhone. Hay que trabajarle. Dale, mijo. Claro. Ay, mamá, ¿pero por qué me dices eso? Así me enseñó tu abuelo. Yo te voy a educar exactamente de la misma forma en la que me educó tu abuelo. Porque fíjate que gracias a la educación de tu abuelo, tenemos hoy, gracias a Dios, todo lo que tenemos. Oye, Alejandra, y por ejemplo, en cuestión personal, ya cuando, bueno, pasas todo esto de que empiezas a trabajar y de repente también Alejandra se pierde un poquito, porque empiezas también en ese momento que trabajabas, pues también de repente te llamó la atención probar una copita y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Y hay un momento que también te paran un alto, ¿no? Platícanos de eso. Pues fíjate que empecé recogiendo la basura de las mesas que se llama galopín, ¿no? Okay. Los galopines. Yo empecé de galopina. Después me ascienden, ¿no? A lavar vasos. Luego a la barra. Y de ahí ya me voy de mesera. Entonces, estando de mesera, pues siempre como que he tenido carisma, ¿no? Entonces yo le decía a los clientes, véngase para acá, yo le voy a dar una botella. Entonces ya tenía clientazos, me acuerdo perfecto, porque eran de Coca-Cola. Gol. Trabajaban ahí y llegaban y yo sabía, siempre pedían 2, 3 botellas, entonces me iba muy bien de propinas, súper bien. O sea, te estoy hablando que yo en ese entonces, hace 30 años, me llevaba 2,000 pesos una tarde de propinas. O sea, imagínate. Claro, que a esa edad uno Para dice, esa edad, o sea, te yo sientes decía, millonario. no manches, o sea, con eso. Claro. Entonces, una vez los de esa empresa, mis clientes, tómate una, mi Ale, tómate una. No, pues que me tomo, no, pues que le sigo, no, pues que le sigo. Y de repente me ve mi papá a lo lejos, bailando. Y dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, es cosa buena. Y nada más veo a mi papá a lo lejos y me hace, ven. Pero yo ya andaba hasta atrás. Entonces me mete a su oficina y me dice, entrégame en este momento las comandas y tu uniforme porque estás despedida. Yo así, excuse me. A ver, soy la hija del dueño, o sea, ¿cómo te explico? ¿No? Me dice, estás despedida. Aquí vienes a trabajar, no vienes a emborracharte con skins. No, papá, pero ¿cómo crees que me vas a correr? Estás despedida. ¿Y quieres tomar? Y me saca una botella de Torres, ¿no? Aquí está, tómatela, chingatela toda.
yo ya hice lo que tenía que hacer contigo. Yo ya te di lo que te tenía que haber dado. Yo ya te di las bases. Es tu vida. Tú tomas las decisiones y vas a asumir las consecuencias de esas decisiones. Nada más te voy a decir una cosa. Chingatela, tómatela. ¿Quieres que algún día, si llegas a tener un hijo, sufra lo que sufriste tú con tu madre por esta botella? Fue así como una sacudida, fue así como un parteaguas. Y dije, tienes toda la razón. Se acabó. Y a partir de ese momento, yo creo mucho en la Virgen de Guadalupe. Creo mucho en Dios. Me acuerdo que fui a jurar a la villa, 1 año, amigo. Dije, pues me voy a aventar 1 año a ver qué pasa, ¿no? Y ya sabes, mis amigos, pues estábamos en la universidad, amigo, el relajo, todo. Yo decía, ay, ¿qué hice? Mío, ¿qué hice para merecer esta penitencia? Porque ya lo veías como un penitencia, ay, no puedo tomar. Y todas mis amigas, en la fiesta, ¿no? Y yo así, yo mejor no iba. Ajá. Y en una de esas fueron a festejarme, mis amigos, mi cumpleaños. Y ya sabes, no, amiga, no. Dios no es un Dios castigador. Tómate una cubita, no te va a pasar nada. ¿Tú crees que Dios te va a castigar? Dios no es castigador, amiga. Éntrale, es más salud. Y yo así, no, güey. No, porque dicen, otros me decían, ve y pide permiso. Ve y pide permiso a la villa, el padre te da permiso y luego vuelves a empezar. Ahora, güey, o sea, ya llevo 8 meses, tengo que volver a empezar nomás por un día. No. Tómale, no. Total que siempre me mantuve firme, así de no y no. Y entonces termina mi juramento del primer año, que para mí fue un sacrificio tremendo, porque estaba yo en la edad del relajo, te digo, de todo. Pero dije, pues ni modo. Y me acuerdo que estaba yo con el reloj en la mano, así esperando que dieran las 12 con 1 minuto para echarme mi cuba, ¿no? Me tomé una cuba. O sea, no es de que se te haya olvidado y que diga... No. O sea, tú sí estabas contando con cronómetro. No, amigo, yo estaba casi todos mis amigos estaban ahí en fila así de 10, 9, 8. Porque pensaban que iba a regresar la Alejandra, fiestera, porque yo era de las que se subía a la mesa, sopa de caracol, y toda la fiesta, yo invito, y tráiganse a los norteños, y cierren la Polar, y cerraban la Polar, nos amanecíamos hasta las 7, 8 de la mañana. Ajá. Pero el relajo total. Entonces, pues se van de espaldas. Uh-huh. Cuando les digo, ¿qué creen? Gracias a Dios y a la Virgen sí pude. Yo me acuerdo que ese primer juramento, yo fui y le dije a la Virgen, Virgencita, te quiero pedir algo. Le dije, por favor, ayúdame a que yo tenga un trabajo, a que me acepten en la Procuraduría, fíjate, porque yo quería primero ser Ministerio Público de la Federación. Okay. Ayúdame, Virgencita, tú sabes que está bien difícil. Que te aceptaran en ese entonces en la PGR, pues era un rollo, porque tenías que pasar el polígrafo, exámenes de control de confianza, exámenes socioeconómicos, de conocimientos, o sea, es un rollo, ¿no? Bueno, amigo, por Dios santo que me está oyendo. Termina mi juramento, al día siguiente suena el teléfono, levanto el teléfono. Bueno, sí, muy buenas tardes, nos comunicamos de la Procuraduría General de la República, queremos hablar con la licenciada Alejandra Romo. Sí, a sus órdenes. Bueno, le llamamos nada más para decirle que ha pasado usted todos los exámenes, incluyendo el de control de confianza, y su curso para Ministerio Público de la Federación comienza el lunes a las 8 de la mañana en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, o sea, el INACIPE. Yo así, no puede ser. ¿No puede ser? Pues sí. 2 veces me quisieron asaltar. Pregúntame si me encontraron algo.
Yo encañonada, así, o sea, y los asaltantes me veían, amigo, y me veían. Se ve que es banda, la chava se ve que es banda. No, déjala que pase. No me quitaban nada, amigo. Nada. O sea, yo decía, es que no puede ser. No, pues sí. Entonces, cuando veo todo eso, digo, ¿sabes qué? Ay, no, yo voy a ir a volver a jurar. O sea que Diosito el vecino de haber dijo, mejor le voy a dar el trabajo, así no se nos va a perder otra vez. Y dije, no, yo voy a volver a jurar. Y no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Lo que digan mis amigos no me importa. Porque los que más sufrían eran ellos. Oye, y luego peor a lo mejor en el trabajo, digo, no pasa Sí, nada, no, pero o sea, pues a lo mejor estás en un ambiente donde dices, pues también a lo mejor tienes que salir a fiestas, comidas, compromisos, amigo, ¿no? te lo juro. O sea, yo ahorita que trabajo con puros doctores, me dicen, licenciada, tenemos una cosecha de 1900, yo no sé de vinos, de esas cosas, ¿no? Una cosecha. Vamos a abrir la botella especialmente para usted. Y yo, ay, doctor, es que ¿qué cree que no tomo? ¿Qué? No, doctor, no tomo. No puede ser. ¿Por qué piensan que un abogado que no toma es como flor sin aroma? ¿No? Sí. Así se dice entre los abogados. Abogado que no toma es como flor sin aroma. Así lo dicen entre los abogados. No hay abogado que no tome. Y los mejores tratos se cierran en las cantinas. Eso es lo que dicen Todo el mundo lo en el dice. gremio de la abogacía. Claro. Y yo no. Entonces, pero yo fui como muy... sí, fui muy creyente. Fue tanta mi fe que te lo juro, al siguiente año vuelvo a ir a la villa. Y dije, no, ahora no va a ser uno. Porque hay gente que va y jura un día. Claro. Dices, no chingues, un día. Sí, claro. Y si bien les va a aguantar el día, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, no, Virgencita, hoy te vengo a jurar 2 años. Ok. Ay, Virgencita, pero por favor, ayúdame a que se dé lo del instituto, lo de la empresa. Porque yo quiero defender doctores, quiero ser... Amigo, no me lo vas a creer. Después de los 2 años, me hablan y me dicen, oye, ¿te interesaría formar una organización que sea totalmente diferente a todo lo que se le ofrece a los doctores hoy en día? Y yo así. Era el jefe de posgrado de la Universidad La Salle, Ok. de la Facultad Mexicana de Medicina. O sea, no era cualquier persona, ¿me explicó? Y le dije, me lo habían propuesto infinidad de veces y nunca había aceptado por una cosa o por otra. Y ahí le dije, pues sí, está bien, vámonos, hagámoslo. Y entonces, digo, ya nos fuimos muy adelante, pero es la manera en la que mi juventud, por ejemplo, yo me acuerdo que en una ocasión me ofrecieron así un polvito blanco Ok. y me decían, ten, aquí está, pruébalo. No pasa nada, tú pruébalo, tienes que probar de todo. Sí. Un empleado de mi papá, fíjate esto, si ve mi papá esta entrevista, bueno, hasta ahorita te vas a enterar, papá, pero bueno, así fue, así fue. Y me dijo, pruébalo. Y mi papá me había confiado, le dijo, vela a dejar a la casa, por favor. Y ese cabrón saca y me dice, pruébalo. Y yo así, no, no. ¿Por qué no? Digo, porque mira, te voy a decir una cosa, amigo. Así me pasó con mi primera chela. Me ofrecieron, porque yo no tomaba, en el último año de prepa me ofrecieron una cerveza. Y yo dije, no, no me gusta. Pruébala, te va a gustar. ¿Y qué crees? Que la probé. ¿Y qué crees? Que me gustó. Y no nada más me gustó, me encantó. Entonces, así como me encantó la cerveza, así como me encantó la fiesta, no vaya a ser el pinche diablo que me encante también lo que me estás dando. Y al rato, imagínate en qué bronca me voy a meter. Lo mismo pasó
Con la marihuana, lo mismo. Jamás probé una sustancia o una droga que no fuera el alcohol. Y él fumaba. En la universidad me echaba mis cigarritos. Nunca fui de fumar diario ni esas cosas. Pero sí, me acuerdo que fumaba de los del un camello. ¿Qué serían los? Los Camel. Ah, Camel. Camel, porque era el que como que sabía más fuerte, ¿no? Ajá. Entonces sí fumaba, pero nunca probé una droga. Hasta O sea, hoy sí a mis 47 has sido muy años. determinante en las Sí. cosas que has decidido. Sí. Y bueno, es algo padre porque la gente no sabemos ser fuertes con lo que nosotros, con lo que a veces queremos tener como convicción de vida. Y yo creo que tú sí sabes ser determinante y cumplir a lo mejor con lo que tienes en mente y te propones. ¿A qué edad decides? Bueno, nos platicabas que te casas o decides No me casé. Decides, no me casé. Muchachos que me están viendo, no me casé. ¿Decides Jamás. unirte con alguien a los 33 años? A los 33, amigo. Ok. ¿Ya trabajabas tú? Ya estaba yo trabajaba, ya estaba el INADEM. Ok, y ya estabas en la Procu y todo eso. No, ya había pasado la Procu, ya había pasado todo. Ok. Ya estaba yo en el INADEM, ya lo habíamos constituido. ¿Tu primer trabajo así tal cual? En el 2009. Ok, ¿tu primer trabajo así tal cual fue la Procuraduría? La Procu y luego de ahí... Bueno, o sea, primer trabajo en tu carrera porque desde los 13 con tu papá, ¿no? Sí. Ajá. Pero de mi carrera fue la Procu y de ahí en la maestría, que mi papá me obliga a hacer una maestría porque yo no quería. Okay. Pero fíjate, lo que es el destino es impresionante porque yo no quería hacer una maestría. Yo decía, papá, es que yo no quiero hacer una maestría. ¿Quién te dijo que yo quería hacer una maestría? Y su respuesta fue, a ver, te acabo de correr del salón. Mañana te vas a presentar con este comandante en la Procuraduría porque vas a entrar a trabajar ahí. Y no te quiero de huevona en la casa. Te vas, le pides a Javiercito tanto dinero y te me vas ahorita a inscribir a la maestría en la universidad. Y yo así, ¿pero por qué? Pues fui. Y en la maestría, ¿qué crees? Que conozco al dueño de una de las primeras empresas que aparecieron para defender médicos. Y el dueño me dice, fíjate que me gusta tu estilo. Y yo le dije, dame trabajo, no seas gacho. Me dice, órale, preséntate mañana, mis oficinas están en Génova. Preséntate mañana y te veo ahí para acordar. Ah, pues órale. Pues llegué, amigo. Digo, me estuvo esperando como 6 horas, nada más por farol, porque es bien farol, él sabe quién es, tú sabes quién es, pero bueno. Me estuve esperando como 6 horas, me dio el trabajo y empiezo de pasante, amigo, ganando 750 pesos al mes. Ok, que ganaba más maestría. Con tu papá. Con maestría, Ajá. ¿eh? Ok. Y con especialidad. No, ganaba más con mi papá, y pues imagínate, amigo. Eso era media tarde, lo que yo me llevaba de media tarde con papá. Ok. Entonces, pues empiezo a trabajar ahí, pero fíjate, lo que el otro día platicaba, no recuerdo con quién en la oficina, decía, si mi papá no me hubiera obligado a estudiar la maestría, yo no me dedicaría hoy a defender médicos. Claro. Es más, todo en cadenita, porque en el instituto yo conozco, gracias a mi socio, conozco al papá de Mateo. Okay. Entonces, conozco al papá de Mateo, me hago novia del papá de Mateo, todo en un año, ¿eh? Conozco al papá de Mateo, me hago novia del papá de Mateo, me voy a vivir con el papá de Mateo, me embarazo de Mateo, me separo del papá de Mateo y me voy a vivir sola con Mateo en mi panza. Y ahí llega parte de también cumplir otro de tus cosas que tenías en mente, ¿no? Porque dices que Claro. cuando te separas, te vas al lugar donde tú querías vivir, Así amueblas es. tu departamento como Así tú es. querías hacerlo. Así es. Y es parte de otra realización personal, ¿no? Así es. Sí, yo, la verdad, digo, cuando vas a esta entrevista te vas a enterar también, pero yo no quería vivir ahí. O sea, no. Yo decía, mi sueño siempre fue vivir en una colonia. Ajá. Entonces yo decía, yo quiero vivir ahí. Y yo quiero vivir ahí. Y desde chiquilla, ¿eh? Es que yo quiero vivir, porque te quiero decir que yo crecí en la San Rafael, Santa Julia, la Warrior, que es el barrio, como siempre les digo,
tú podrás salir del barrio, pero el barrio jamás sale de ti. Entonces, es la verdad, digo, de repente sí se me salieron pi, 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 pi. Pero yo siempre quise vivir en esa colonia. Entonces, cuando me voy con el papá de Mateo, digo, no me gusta. Oye, aparte de irte con el papá de Mateo, que bueno, no sé si eso lo podemos decir o no, pero me lo platicaste, estamos platicando de que muchas veces las personas nos sentimos a lo mejor como comprometidos con nuestra familia por lo que han hecho por nosotros y no sabes cómo, no abandonarlos, porque al final de cuentas siempre vas a estar presente, pero es parte de todo ser humano realizarse, ¿no? O sea, decir yo quiero mi independencia, quiero mi espacio, y en este caso tú no sabías de repente cómo separarte, ¿no? Sí, a lo mejor de ese enlace, porque pues tu papá habían estado juntos, ¿no? Ahora sí, claro, que se acompañaron. Así es. Todo ese abandono que a lo mejor sufrieron los dos de parte de tu mamá, y fue como una manera también de salir, mi papá no te creas, amigo, mi papá era garañón, es garañón, no, tú lo ves y mira. Bueno, pero a lo mejor 2, 3 pollos siempre se atrae. A lo mejor tu papá sí decía, a lo mejor tu papá supo hacer sus cosas y a lo mejor tú emocionalmente decías, ¿cómo lo dejo, no? Porque mi abuelita, la que te digo que me cuidaba y que lloraba y que fue como esa figura materna, antes de morir me hizo jurarle que yo no iba a dejar solo a mi papá. No, pues ya te traían amarrada por todas partes, amiga. Me dijo, júrame que no vas a dejar solo a tu papá. Porque tu papá no se casó por cuidarte. Y ahora te toca a ti cuidarlo a él. Y yo así. O sea, sí se lo juré, pero son de esas lealtades malentendidas, de esas lealtades generacionales, que ¿qué crees? Que cuando me voy con Roberto, en automático, una prima mía, en menos de un año, me siguió el paso y se fue con el novio. Y al año de que nació Mateo, nace su bebé. O sea, como que rompí también con ese lazo, ¿sabes? Con ese rollo de tú te vas a quedar a cuidar a tu papá o a tu mamá. Porque en mi familia siempre había uno que se sacrificaba por cuidar y no tenía hijos, no se realizaba. En ese sentido, por cuidar a los papás. Y así ya te querían colgar el milagrito. Y entonces yo soy la oveja negra, soy la que rompe patrones, rompe lealtades y me voy. Y me acuerdo que mi papá me decía, espérate, no te vayas, conócelo, no lo conoces, Alejandra. No, pues yo decía, no, me voy, papá. No, me acuerdo de mi papá con lágrimas en los ojos, yo llegué al salón y le dije, papá, ya me voy. Y me dijo, ¿está bien, mija? En nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, que Dios te bendiga y te cuida donde vayas. Okay. Me fui. A los 6 meses, como yo hoy entiendo y sé que yo no puedo vivir ni lidiar con alguien que tome, el papá de Mateo, mientras vivió conmigo, no tomaba. Pero le encanta la fiesta. Entonces una vez me dice, nada más te informo que cuando, porque fue a jurar, yo lo llevé a jurar, me dice una amiga, ay amiga, tú eres más efectiva que los anexos, porque a todos los novios que has tenido, a todos los has llevado a jurar y todos dejan de tomar mientras andan contigo. Y yo así, ay cállate, digo, ¿qué te pasa? Me dice, sí amiga, deberías de poner un anexo. Y yo, ay. Entonces jura el papá de Mateo y me dice, pero me lo dijo de tal manera que yo lo entendí perfecto. Dije, esto no va a terminar bien. Me dice, nada más te aviso que en cuanto termine mi juramento, yo jamás voy a volver a jurar. Y en cuanto termine mi juramento, voy a tomar. Y volteo y le digo, ¿sí? ¿Estás seguro? Yo tenía 6 meses de embarazo. Me dice, sí. Al día siguiente, corte B, me salgo de su casa. Y me voy. Te digo que totalmente determinante y es algo que te ha servido, ¿no? O sea, otra persona a lo mejor lo hubiera dudado, hubiera aguantado 3 meses, 1 año porque van a nacer el niño, no me puedo separar, ¿no? Y empezamos a poner pretextos para esa vida que no queremos con nosotros, ¿no? Poca gente tenemos la valentía para luchar por lo que nosotros queremos, ¿no? Así es. No, fíjate, yo recuperé a mi mamá, gracias a Dios y al programa, hace como 18 años y ella me acompañó en este proceso.
en este proceso de conocer al papá de Mateo, de irme a vivir con él, etcétera, etcétera, fue un gran apoyo. Porque O sea, yo a mi sí papá, lograste tener, o sea, transformar como también la vida de tu mami Sí. y tenerla, vivir otras Sí. cosas con ella que a lo Así mejor es. no fue en la infancia, pero Así a es. lo mejor superar esa parte. Así es. Oye, qué así padre. es. Sí, no, mi mamá, pues yo no le podía decir a mi papá, porque mi papá de todos fue el único que me dijo, no lo hagas, espérate tantito. Mi mamá, no, sí, ya vete, y no es lo mejor que puedes hacer, y mira, te va a ir muy bien, y que no sé qué. Cuando yo tomo la decisión de irme, mi mamá me dice, piénsalo, hija, piénsalo, mi vida, porque te puedes arrepentir. Yo así, mamá, ¿de qué me voy a arrepentir? Si sabes que el día de mañana, si él llega tomado y quiere despertar a Mateo, yo no lo voy a dejar. Y soy capaz de acabar con él hasta madrazos si le trata de hacer algo a mi hijo, estando tomado. Si llega con sus amigotes aquí, ¿tú crees que lo voy a soportar? No, mamá. ¿Para qué me espero a que eso pase? Y más porque es algo que tú ya sabes. Porque yo ya lo había vivido. Claro. ¿Me explico? Entonces yo no quería que mi hijo viviera eso. Dije, no, mi hijo no va a vivir eso. Entonces me salgo. ¿Y qué crees, amigo? Que hoy te puedo decir que fue de las mejores decisiones que pude haber tomado. Porque nunca nos dijimos un güey, nunca nos dijimos un idiota, nunca hubo una falta de respeto entre él y yo. O sea, también todo fue sano. Todo fue así de, me voy, está bien, déjame regresar, no, ya, te saliste, ahora ya te casas, ya. Oye, déjame, yo quiero vivir aquí, yo pago la renta, yo todo. No, pero estoy embarazada. Lo siento, tú tomaste la decisión de irte. Le dije, pues ¿sabes qué? Tienes razón. Todo se acomodó. Llegué al departamento de mis sueños, a la colonia de mis sueños, lo amueblé, como siempre había soñado tener mi casa. Y una vez que ya estaba todo hecho, entonces le digo a mi papá, papá, quiero decirte que me separé de Roberto. Y la respuesta de mi papá me dijo, la respuesta que mi papá me dijo fue, ya sabía. ¿Tú crees que soy tonto? Ya sabía. ¿Tú crees que no me daba cuenta? Que siempre que me hablabas estaba sola. ¿Tú crees que no me daba cuenta? Que a veces me hablabas llorando. Ya sabía. Pero hija, tú así lo decidiste. Y ahora tú te tienes que hacer responsable. Porque lo que llevas ahí en el vientre es tu hijo y es tu responsabilidad. Porque yo luego le lloraba a mi papá, papá, es que Robert no me da, bla. Y me decía, no, hijita, no. Tú no lloras. ¿O que eres pendeja? Y yo, no, papá, pero no se vale, porque ¿quién lo escogió? Pues yo. ¿Quién es responsable? Pues yo. Entonces, tu hijo, con o sin él, es tu hijo. Y tú lo sacas adelante. Así, amigo. Mi papá es el único que ha estado en el lugar que tiene que estar, que es el del abuelo. Si tú me, oye, tu papá te dio para pañales, jamás le pedí un peso. Ni para pañales, ni para leche, para nada. ¿Sabes por qué? Porque él me enseñó a ganarme. Claro. Y él me enseñó a ser responsable. Eso sí, a Mateo lo llenaba de juguetes y tenga, mijo, y le compré su chamarra de Harley Davidson para que ande en la moto, mijo, conmigo. Y no, mi papá es su adoración, Mateo. Claro, pero tú es tu Pero siempre responsabilidad. fue, así es. Yo lo deseduco, ¿me explico? Yo lo consiento. Claro. Yo le enseño maldades y lo que quieras y hacer travesuras. Tú eres responsable de hacerlo un buen hombre. Oye, amiga, ¿y en qué momento, bueno, pasa todo esto y en tu vida se han logrado las cosas porque tú así lo has decidido? ¿En qué momento decides empezar a curar a esa niña que fue herida y lastimada con todas estas terapias que dices? Porque también hay gente que no lo busca y de repente vivimos con todo eso que cargamos de pequeños, lo vamos cargando como un lastre que traemos ahí arrastrando, pero al final de cuentas hay gente que decide curarlo, hay gente que no, y eso le va estorbando para tener éxito en su vida, ¿no? ¿En qué momento decide Alejandra Romo? Porque pues vas logrando las cosas también que quieres en tu vida y decides curar esa parte que traías de niña.
Uy, amigo, desde los 24, 25 años. ¿Lo fuiste trabajando? Hoy tengo 47, voy a cumplir 48. Desde los 24, 25 años voy a terapia. Qué padre. Y la gente por elección me dice, propia. ay, es que ¿cómo? Pues no te ha servido de nada. No, me ha servido de mucho. Claro. Porque la persona que ves hoy es gracias a todo lo que he trabajado en terapia. Porque el daño que me hicieron, ese daño no creas que es algo sencillo de resolver. Entonces, por decisión propia, voy a terapia. Te digo, he ido con diferentes porque vas evolucionando, vas cambiando. También tuve una valoración con la psiquiatra, que fue donde me dijeron que tengo TDAH. A los 33 años me dijeron que tengo TDAH y que gracias al TDAH, porque me decía la doctora, me decía, fíjate que tú era para que estuvieras viviendo abajo de un puente, siendo drogadicta, siendo alcohólica o que te hubieras suicidado. Y le digo, ¿por qué? Me dice, por tu historia de vida. La mayoría de las personas que tienen una historia de vida como la que tú tienes, terminan así. Le dije, bueno, ¿y usted como experta qué diagnóstico es el que me da? Me dice que en tu cerebro, en el lóbulo frontal, lo que sucedió es que me explicaba, ¿no? Al no haber este rollo y este desarrollo en tal parte, por el TDAH, bla, 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 desarrollaste lo que se llama resiliencia. Dice, y el TDAH, combinado con el trastorno obsesivo compulsivo, lo que te hicieron fue, haces hiperfoco, y entonces cuando algo te interesa, vas sobre eso, eres determinante y logras consigues lo que más bien consigues lo que te propones. Uh-huh. Entonces, eso te ayudó a ti. Oye, Ale, y por ejemplo, ¿qué es lo que te hace llegar de repente? Yo tuve la fortuna de conocerte por medio de otra persona y yo ya te veía como en eventos recibiendo reconocimientos. ¿Buscas tú ser como esta figura que inspire a mujeres, que inspire a gente también, en este caso a los médicos, también a tener una esperanza cuando hay alguna una injusticia? ¿Tú buscaste esto o la misma vida te va llevando a ser parte de esto? Yo creo que las dos. Okay. Como que todo se conjuga y Dios te pone las cosas en el momento en el que estás preparado para eso. Okay. Entonces, sí, hoy sí creo que ya estoy preparada para contar mi vida, para contar mi historia, para escribir un libro y para decirle a las personas, no, sí se puede. Sí se puede. No te puedes quedar con es que mi papá, es que mi mamá, es que... No, a ver, no. ¿Por qué? Porque llega el momento en que, como dicen, ¿no? Los 12 pasos, porque yo fui a comedores compulsivos porque llegó un momento en que la comida se volvió para mí una adicción a los azúcares, una adicción a los carbohidratos, y entonces empecé a subir hasta llegar a pesar 140 kilos, amigo. Hoy he bajado, gracias a Dios, 70 kilos. Sí fue con cirugía, porque ya no tenía opción, porque el doctor me dijo, o te operas o te mueres, por todos los problemas que ya traes, lo que observó en los estudios. Y digo, yo creo que ahí nos tendremos que aventar otra entrevista, amigo, porque, híjole, no sabes lo difícil que es. Todo el mundo puede decir, es parte de lo que traías arrastrando, ¿no? Es fácil, ¿no? Señor, no es la salida fácil. Uh-huh. Yo lloraba, gritaba del dolor, porque mi cuerpo te da este síndrome del craving, o sea, de abstinencia. Mi cuerpo me pedía a gritos azúcar, carbohidratos, y yo no podía comerlos. Entonces, era llorar, era gritar, era una desesperación, sudar frío, cuando estás en esa etapa de desintoxicación. Pero fíjate, desintoxicación del azúcar. O sea, dices, no puede ser, claro que puede ser. Por eso a mí, que no me hablen de, ay, es que soy adicto, es que no sé, no, sí se puede. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dicen mis amigos, es que yo no puedo dejar de tomar, no puedes porque no quieres, cabrón. Claro. Porque yo dejé de tomar de un día para otro y de la misma manera dejé de fumar.
de un día para otro. Las cosas se hacen y se hacen, como diría mi papá, de huevos o no se hacen. Claro. Así de fácil. Hoy por hoy, yo creo que sin duda alguna sí vamos a hacer, porque es súper interesante este tema que tienes acerca de la alimentación y de la adicción a la alimentación. Y yo creo que mucha gente en México y en todas partes del mundo lo vive. Yo a veces lo platico y hasta parece como de broma, pero yo les digo es que no puedo parar de comer a veces. Y obviamente también me ha tocado a veces bajar hasta 20, 30 kilos. Pero porque la gente no te das cuenta, pero a lo mejor pues es una adicción, es una enfermedad también que se padece. Sí lo vamos a platicar, si tú me lo permites, en un segundo tomo. Hoy por hoy, Alejandra Romo es abogada, directora y fundadora de INADEM, una mujer que se encarga de proteger y de cuidar a los niños, de evitar ese maltrato, pero me gustaría que me dijeras si tú ves a la niña de 6 años a la que platicamos y te ves ahora, esa mujer que todos podemos ver y que yo digo, pues Alejandra Romo, ¿cuándo va a ser la negra, la gordita, la fea? Y te has convertido en esta figura de respeto, de inspiración. El patito feo, amigo. Me decían que yo era el patito feo. Que el patito feo ahora la vemos. La verdad, yo te veo y eres una mujer que llama la atención en cualquier lugar que se pare. Y no te lo digo porque se saca, porque personas externas nos han comentado, oye, ¿quién es la que estaba en la alfombra roja? Y la verdad es que llamas por tu esencia, haces que la gente te voltee a ver. ¿Qué le podrías decir a esa niña que vemos ahora, que la vemos a esa niña de los 6 años que nos estabas platicando su historia? Híjole, yo le diría... muchas veces me lo pidieron en terapia y ¿qué crees que no podía? En cuanto yo sentaba a la niña, era llorar y no poder parar de llorar. Y hoy, si tuviera sentada esa niña con sus zapatos blancos, una camisa de cuadros azul con rojo y un pants rojo, con sus chinitos, morenita, no, sí, yo saqué el tono de piel de mi madre. Tú me ves ahí. Cambié, no sé, no me preguntes cómo, pero no me hice lo que Michael Jackson, ni mucho menos, pero cambié, yo era muy morenita y a lo mejor era también por todos los problemas que tenía de sobrepeso y de resistencia a la insulina, no sé, muchos factores. Pero siempre con el cabello cortito como niño, porque me vestían y me arreglaban como niño, porque la ropa no me quedaba. Entonces yo hoy a esa niña le diría, todo lo que hoy está sufriendo, todo lo que hoy estás llorando y hoy que estás encerrada en el closet, llorando desconsoladamente y de manera desolada, va a tener una recompensa. Espera, sé paciente, porque habrá una recompensa. Y hoy tú eres la recompensa para esa niña. Yo soy la recompensa. Mi hijo es la gran recompensa. Mi querida Ale, quiero que me prometas que tenemos una parte 2. Claro que sí, amigo. Que va a ser platicar hablamos de la comida y hablamos de lo que es para ti tu hijo. Sí. Y de cómo te encuentras hoy actualmente. Sí, tenemos algo especial para ustedes también en Revista Foro Magazine pronto, pero quiero que nos ayuden y que vean que este programa con Alejandra Romo, la verdad es me ha encantado tu historia de vida por lo que tú eres ahora, por cómo nos demuestras con ese ejemplo ser una mujer fuerte, una mujer resiliente, una mujer que ha logrado ser determinante y que la gente somos débil. La gente somos débil y por lo regular no cumplimos lo que nosotros queremos para nuestra vida. Tú lo has hecho y no depende de nadie más que de ti y de sanarnos. Tenemos que tener una segunda parte, Alejandra. Sí, lo programamos. Sé que estás ocupadísima, pero quiero que tengamos eso porque se lo debemos a la gente que te conoce, se lo debemos a la gente que está pasando por una situación similar. A eso iba. Empoderar a las mujeres. Así es. Que las mujeres no dependan de un hombre que ejerza violencia económica. Que las mujeres no dependan de un tercero. Que sepan las mujeres que se puede y puede ser lo que tú quieras. Claro. Nada más es cuestión de que te lo propongas, porque lo que sueñas, lo creas. Y que tú como mamá y como papá también estés al pendiente, porque a veces no nos damos cuenta de cómo nuestra familia, tíos, hermanos, primos, podemos causar ese daño a nuestros hijos y a veces como mamá, ¿cómo permitimos a lo mejor también el maltrato hacia nuestros pequeños, ¿no? Entonces hay que estar súper al pendiente porque de eso depende a lo mejor el futuro de un niño que tenemos a nuestra, pues que es nuestra responsabilidad, ¿no? Al final de cuentas. Mi querida, si no le destruyes la autoestima y va a ser un adulto que va a tener problemas para relacionarse, no nada más en el trabajo.
en el trabajo, con las personas, con la pareja, con... Si tienen suerte y son fuertes, a lo mejor van a ser como tú, pero si no, que son muchos casos que se dan en la mayoría, que no tienen la fortaleza y el destino puede ser el final puede ser fatal, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Mi querida Ale, te agradezco que nos hayas regalado esta entrevista. Tenemos la parte 2, por favor, estén al pendientes. Esto es Historias de Vida y nunca habíamos hecho una parte 2 de Historias de Vida, pero lo vamos a tener. Mil gracias. ¿Algo que quieras agregar, amiga? Pues nada más que crean que los sueños se pueden convertir en realidad. Crean y crean siempre en ustedes mismos. Porque por más que la gente te quiera pisotear, por más que la gente te diga que no, si tú quieres lo vas a lograr. Entonces puede ser ese patito feo, pero ¿qué crees? Que te conviertes en el cisne. Y entonces ahí es donde te demuestras a ti mismo y demuestras a los demás la capacidad y el poder que tienes de lograr las cosas. Yo soy Toto Camacho y ella es Alejandra Romo y nos vemos en la parte 2.